Bueno, jóvenes, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, relevante, un tema estructural en la formación de los abogados, sobre todo los que se están formando o asisten a la cátedra de Derecho Penal. Hoy vamos a hablar de la teoría del delito. La teoría del delito es la teoría que sienta las bases para comprender en qué consiste el delito o para entender de qué hablamos cuando nos referimos al delito. La teoría del delito es una construcción que es histórica, no se ha hecho en un día, ha llevado años, décadas, incluso siglos, y sobre las cuales se han venido virtiendo muchas ideas, muchas tesis, sobre todo y en lo que respecta al derecho colombiano de escuelas alemanas. La comprensión de la teoría del delito implica una formación íntegra por parte del abogado, sobre todo, como lo he venido resaltando, del abogado que se dedica al derecho penal o que tiene como fin dedicarse al derecho penal. No comprender la teoría del delito es no tener una formación integral en lo que respecta al estudio del derecho penal. En ese entendido, antes de entrar a hablar de la teoría del delito propiamente dicho, vamos a hacer unas precisiones conceptuales para comprender un poco en qué consiste la teoría del delito y sobre todo antes de hablar de las escuelas del derecho que hacen parte o que han sentado las bases de la actual teoría del delito. Entonces, la primera precisión que vamos a hacer en esta clase, en este curso, es sobre el entendimiento del delito. ¿Qué se entiende por delito? Comúnmente el delito ha sido entendido como una infracción o un quebrantamiento de la ley. Y de esta forma se entiende que una persona es culpable o equivale el delito a la culpa cuando se viola o cuando se quebranta la ley, en términos generales. Sin embargo, si vamos aterrizando el concepto a lo que respecta al derecho penal, vamos a encontrar que se tiene que hacer unas delimitaciones de lo que se entiende por delito. En los textos doctrinarios del derecho penal vamos a encontrar que se habla de delito utilizando una serie de frases de forma indistinta. Por ejemplo, se habla de delito como infracción, de delito como acción punible, de delito como conducta delictiva, como hecho penal, como hecho punible y como conducta punible. Lo cierto es que si bien todas estas definiciones que se encuentran en la literatura jurídico-penal tienden a indicar de que se refieren al delito, lo que pasa en la práctica es que cada una de estas definiciones, si bien buscan eso, relacionarse con lo que se comprende que es el delito, se quedan cortas en el camino. Sin embargo, eso en realidad no es un problema, es simplemente una cuestión propia del lenguaje, en donde se nos es difícil conceptualizar las cosas. El delito lo vamos a comprender o vamos a entender que es el delito, su naturaleza, aparte de teniendo en cuenta los presupuestos de sus componentes, y para ello es clave, es importante la teoría del delito. La teoría del delito es la que nos va a ayudar a comprender de qué hablamos cuando nos referimos al delito. Estas frases, sin embargo, que se encuentran en los textos jurídicos, nos sirven, nos ayudan. Sin embargo, como lo mencioné hace un momento, se quedan cortas. Por ejemplo, la infracción o la infracción de la ley. No toda infracción de la ley per se es un delito. Algunas infracciones de la ley conllevan la consumación de un delito, pero no todas. Hay infracciones, por ejemplo, de carácter disciplinario. Hay otras de carácter administrativo que van a conllevar una sanción administrativa. Por ejemplo, una infracción de tránsito. Otra precisión que debemos hacer es que en lo que respecta a los delitos existe una clasificación en el Código Penal colombiano, en el artículo 19, sobre las conductas punibles. Y las conductas punibles se clasifican en delitos y contravenciones. Existen varias teorías que intentan explicar o diferenciar lo que es un delito y lo que es una contravención. No me voy a detener en esas teorías, no es el caso en este momento, pero lo cierto es que si queremos una diferenciación rápida de lo que es un delito y una contravención, pues debemos juzgarlo a partir de la gravedad de la conducta que genera una cosa o genera otra. La gravedad será, por tanto, el punto diferenciador básico de lo que es un delito y una contravención, entendiendo que los delitos tienen un mayor juicio negativo sobre la conducta, es decir, un juicio negativo sobre el valor de acción y sobre el desvalor de resultado, en contravía con las contravenciones, que son conductas un poco más leves y por lo tanto la sanción es un poco más laxa. Importa resaltar que la Constitución Política trae una clasificación, en realidad la trae diseminada, no está consignada en algún artículo o en un capítulo puntual, sino que está diseminada por toda la Constitución
de lo que son los delitos. La Constitución nos habla, la Constitución del 91, de que en Colombia existen delitos comunes, delitos políticos y delitos atroces. Para tales efectos, encerré en paréntesis los marcos normativos donde van a encontrar, incluso jurisprudencial, donde van a encontrar cada una de estas clasificaciones. Lo cierto es que los delitos comunes son los delitos corrientes que vamos a encontrar en la parte especial del Código Penal, desde el artículo 101 en adelante. Son delitos que no tienen una condición mayor que implique una valoración distinta a tratarlos como delitos comunes y corrientes dentro de nuestra legislación. A contrario censo, vamos a encontrar que dentro de la legislación penal, en la parte especial del código, vamos a encontrar que existe también delitos que reciben la categoría de políticos. ¿Y por qué se considera que son delitos políticos? Se consideran delitos políticos por el ingrediente subjetivo que los mueve. Y el ingrediente subjetivo está dado en cuanto que son conductas que van en contra del ordenamiento constitucional y legal del Estado. Dentro de los delitos políticos comúnmente se suele identificar a tales como, por ejemplo, la rebelión, la sedición, la sonada. Son delitos que, valorados desde la teoría de los delitos políticos, se consideran que tienen un fin que busca el cambio de los regímenes constitucionales y legales. Por tanto, estos tipos que les acabo de mencionar, la rebelión, la sonada, la sedición, tienen como bien jurídico tutelado el régimen constitucional y legal en el caso de Colombia. El origen de los delitos políticos está muy dado a la Revolución Francesa. Recuerden ustedes que la Revolución Francesa implicó un cambio estructural del modelo de Estado que se tenía. Y por lo tanto nace ahí la idea de los delitos políticos como delitos o conductas que son criminales, pero que conllevan un fin, que es el cambio o la modificación de los regímenes constitucionales y legales. Si quieren ahondar sobre este tema, aquí les dejo estas dos sentencias que pueden consultarlas de la Corte Constitucional, donde se habla a profundidad sobre este tema. También encontramos los delitos atroces. Los delitos atroces son delitos que atentan contra el ser humano como colectividad y no tanto contra el ser humano como de forma individual. Y hasta aquí, digamos, dejo la clasificación, no quiero ahondar mucho en esto y seguimos. Una cosa más, ya para terminar en este punto, es que los delitos comunes persiguen fines egoístas, fines de intereses propios, y los delitos políticos se entiende que persiguen fines universales. Pero hasta acá dejo esto y seguimos con lo que nos interesa en esta clase. Otra cosa que hay que entender es en qué consiste la dogmática. La dogmática es el estudio que se hace del delito o de la conducta punible desde tres grandes ámbitos que se han venido construyendo a través de la historia, que son la conducta típica, la conducta antijurídica y la conducta culpable, teniendo como eje de partida la acción. ¿Cuál acción? La acción del ser humano, que implica que va a llevar o va a realizar una conducta que puede ser catalogada como típica, antijurídica y culpable. Entonces, cuando hablamos de dogmática penal, es el estudio que se hace de la conducta penal desde estos tres grandes ámbitos. Por tanto, aquí concluimos, ante una conducta con relevancia penal se debe analizar si es típica, si es antijurídica y es culpable. Vamos a hacer una pequeña explicación, una aproximación de cada uno de estos ámbitos para tener una claridad sobre ello. Pero aclaro, es una aproximación básica que vamos a hacer para entender un poco de lo que vamos a hablar en el fondo de esta clase. La vamos a hacer a continuación. Entonces, la conducta es típica o lo será cuando la conducta que se hace o que se despliega en la realidad encuadra en el supuesto de hecho consagrado en un tipo penal. Recuerden ustedes que las normas penales se clasifican en normas completas, normas incompletas y tipos penales en blanco. Lo que aquí queremos indicar es que todos los tipos penales, tanto los en blanco como las normas completas, es decir, los tipos penales que se encuentran en la parte especial del Código Penal, consagran unos supuestos de hechos previstos por el legislador para regular de forma previa una conducta punible. Si en la realidad se presenta una conducta y esa conducta se enmarca o se adecua en la descripción establecida previamente por el legislador, vamos a hablar que la conducta es típica. Es decir, encaja en la descripción que previamente el legislador ha hecho. Por ejemplo, el tipo penal de homicidio, el que matare a otro. Si una persona mata, en la realidad su conducta se adecua a la descripción que está en ese tipo penal. En ese sentido, la conducta es típica. La conducta ahora será antijurídica si esa conducta que se dio en el mundo real va a afectar el ordenamiento jurídico. Si afecta el ordenamiento jurídico, se considera que es antijurídica de forma
formalmente. Si afecta un bien jurídico, por ejemplo, como en el caso que mencionamos hace un momento, en el ejemplo del homicidio, se afecta un bien jurídico puntual, que es la vida y la integridad personal. Ahí vamos a hablar que materialmente es antijurídica. Entonces, la antijuridicidad es el estudio donde se confronta la conducta desplegada con el ordenamiento jurídico, formalmente y puntualmente, cuando amenaza o viola un bien jurídico tutelado. Todos los tipos penales en el Código Penal colombiano van a tener un bien jurídico sobre el cual van a dispensar o se procura la protección. Por ejemplo, la vida, bien jurídico, el homicidio, bien jurídico es la vida y la integridad personal. El hurto, el bien jurídico es el patrimonio económico, y así paulatinamente. Culpabilidad. En sede de culpabilidad, lo que se va a hacer es un juicio de reproche en donde se va a analizar la conducta de la persona y se le va a exigir un comportamiento distinto, o se va a pensar si era posible exigirle un comportamiento distinto a aquel que realizó. Eso se hace en sede de culpabilidad. Estas son nociones básicas, como les vengo mencionando, sobre estos tres ámbitos, para entender un poco de lo que vamos a hablar a continuación. El comprendimiento de la dogmática, o comprendiendo la dogmática en estos ámbitos que acabamos de mencionar, ayuda a comprender el delito de la conducta punible como un todo, como un escenario global, universal, un todo en sí mismo. Pero debe hacerse o debe analizarse también con un juicio de valor. En este caso, como se trata de conductas penales, se hace un juicio de desvalor, de acción y de resultado. Vamos a explicar un poco esto. En ese entendido, antes de explicar un poco el tema de la acción, señalemos algo importante. El juicio de desvalor sobre el acto humano se denomina injusto. El injusto encierra la tipicidad y la antijuridicidad, que ya lo mencionamos hace un momento, y sobre el autor la culpabilidad. Aquí hay una separación entre el injusto, o lo que se considera que es el injusto, y la culpabilidad. En los textos de derecho penal es muy frecuente encontrar la palabra injusto. Cuando se utiliza la palabra injusto, muchas veces se utiliza para significar tipicidad. En otros casos para hablar de antijuridicidad, y en otros casos para hablar de ambos conceptos. Entonces se estudia el injusto, la tipicidad y la antijuridicidad por un lado, y la culpabilidad por otro. Recuerden que estamos haciendo una introducción para entender un poco de lo que vamos a hablar a continuación. Otra cosa que hay que tener claro es el tema de la acción, o la valoración de la acción humana. La valoración de la acción humana, o las acciones que hacen los seres humanos, se pueden valorar desde un punto de vista positivo. Si valoramos el acto humano en sí mismo, es un valor de acto. Si valoramos el resultado de esa acción, es un valor de resultado. Ejemplo, el trabajo. El trabajo puede ser valorado como una actitud positiva, buena. Es decir, hacemos un valor de acto. Pero también podemos valorar el trabajo frente al producto que se ha generado, es decir, el resultado que se ha generado. Si valoramos ese producto, por ejemplo, una obra de arte que se hizo o una obra de carpintería, estamos haciendo una valoración del resultado. Pero esta valoración respecto a la conducta penal se debe hacer, pero de forma negativa. En ese entendido vamos a hablar de un desvalor de resultado y también de un desvalor de acción. Entonces, lo importante es tener en cuenta, cuando se hace una valoración negativa de la conducta humana, del acto humano en sí mismo, es un desvalor de acción. Pero cuando se hace la valoración desde el punto de vista del resultado que se produce un desvalor de resultado. Recuerde que el desvalor, o cuando hablamos de desvalor, lo que estamos haciendo es un juicio negativo sobre la conducta humana o sobre el resultado de la conducta humana. Utilicemos este ejemplo. En el delito de hurto, se valora sobre todo el resultado dañino frente al bien jurídico del patrimonio económico. Y en muchos casos el delito de hurto se va a agravar frente al daño que se ha causado al patrimonio económico en razones cuantitativas. Es decir, se mira el resultado, se analiza el resultado y se valora negativamente el resultado. Eso se llama desvalor de resultado. En cambio, en delitos como la falsedad ideológica en documento público, está en este artículo, lo pueden buscar, existe un mayor desvalor de acción. Es decir, se va a sancionar con mayor rigor la acción de quien comete este delito. ¿Por qué? Porque se trata de un delito que exige un sujeto activo cualificado, que es un servidor público, que expide un documento que tiene un contenido falso. Ese documento con ese contenido falso pone en entredicho la labor de ese servidor público, y al servidor público se le hace un juicio mayor de valor
en tanto respecto a su acción, en tanto que cumple funciones públicas y por lo tanto son funciones que están en la Constitución y en las leyes. Es decir, se le va a castigar en mayor medida o se va a sancionar en mayor medida atendiendo el rol público que desempeña. En ese sentido, se hace un desvalor de acción frente a la acción que comete. Entonces, dicho esto, pasemos a estudiar o a enmarcar acá y vamos a ver cómo la conducta punible, ¿verdad?, debe analizarse desde la tipicidad, desde la antijuridicidad y desde la culpabilidad. Estos tres grandes conceptos que aquí he mencionado no son producto de una obra humana o de una sola persona que los construyó. En realidad es un proceso histórico que ha venido generando estas grandes componentes que encierran lo que debe considerarse como conducta punible. Aquí citamos a un autor, Hans Heinrich Heckscher, citado por Noviar Agudelo, en un libro que les recomiendo que se llama Curso de Derecho Penal, Esquemas del Delito. ¿Qué dice Hans Heinrich Heckscher sobre esto? El concepto del delito como acción típica, antijurídica y culpable, del cual proceden de la actualidad todas las doctrinas en Alemania y también en Colombia, no ha sido obra de un solo espíritu eminente, sino que descansa en una larga evolución histórica. Esta construcción o comprender la conducta punible dentro de estas tres grandes bases es la construcción de un proceso histórico. Para tales efectos vamos a empezar a estudiar la primera escuela que aporta sobre esta construcción, que es el esquema clásico del derecho. Esquema clásico del derecho. Surge a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX y tiene una gran influencia del positivismo cientificista, que lo que buscaba el positivismo en ese momento era que todo en lo posible pudiera someterse al método científico, incluso las disciplinas sociales como el derecho. El derecho se quiso mostrar también como una disciplina científica, y si es científica, los conceptos propios del derecho deben ser constatados empíricamente, es decir, debe ser demostrado. Por eso que en el esquema clásico del delito el sistema va a ser causalista y se va a buscar la acción como un fenómeno natural en donde se va a verificar que ante una acción debe haber una consecuencia, es decir, bajo las reglas de las causas y los efectos, que es una cuestión eminentemente científica. Eso se quiso hacer con el derecho y ahí surge el esquema clásico del delito. Los elementos enunciados, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, los concibió el esquema clásico como unos de manera objetiva, la tipicidad y la antijuridicidad valorados de manera objetiva, y otros de manera subjetiva como la culpabilidad. Fíjense ustedes entonces que va a haber una separación entre el injusto, entendiendo por injusto la tipicidad y la antijuridicidad, y la culpabilidad, que se va a entender por separado. Uno de los grandes padres de esta escuela va a ser Ernest Belling, un jurista alemán que va a ser uno de los grandes aportantes dentro de esta teoría, junto con von List, sobre el cual vamos a hablar más adelante. Entonces, la parte objetiva está conformada por la acción humana, por la tipicidad y por la antijuridicidad. La parte subjetiva lo estará conformada por la culpabilidad. Y teniendo en cuenta eso, entonces la acción va a ser concebida como un fenómeno natural. Recuerden ustedes que tiene una gran influencia esta escuela por el positivismo y se va a tratar de acercar esta disciplina del derecho penal a las ciencias exactas. Entonces, la acción humana que tiene una relevancia penal se debe verificar como si se tratase de un experimento, de forma objetiva en lo posible, sin ningún perjuicio, sin ningún subjetivismo en lo posible. Entonces, aquí señalamos, se hace énfasis en la producción de un resultado, por lo que se afirma que se emplea un concepto causal de acción. Si no hay resultado, no hay acción. Recuerden ustedes que se va a guiar por las leyes de las causas y los efectos. El efecto será el resultado y la causa será la acción. Y debe haber un nexo causal, por tanto. Entonces, tenemos acá unas precisiones que hacen Franz von List, que junto con Ernest Belling es el padre del esquema clásico. Incluso en algunos libros de derecho penal van a encontrar que la denominación es esquema Belling von List. ¿Qué dicen estos señores sobre la acción? Ernest Belling señala un movimiento corporal voluntario. ¿Cómo yo verifico la acción de forma empírica, de forma científica? Para que haya acción tiene que haber un movimiento corporal. Si yo disparo un arma de fuego, tengo que accionar los músculos. Si yo mato a alguien, tengo que accionar los músculos. Si yo hurto, tengo que accionar los músculos para provocar un movimiento que sea verificable de forma empírica. Entonces, Franz von List nos va a señalar
la acción como voluntad humana encaminada a realizar una modificación en el mundo exterior. ¿Qué es lo que se buscaba? Poder determinar que existía una modificación en el mundo exterior, porque la modificación del mundo exterior va a implicar que la acción es dada y la acción es verificable, es decir, empíricamente es constatable. Por lo tanto, fíjense ustedes que la acción se concibe como un fenómeno natural que, al ser verificable, es una acción que puede ser sujeta al método científico y por lo tanto es una acción empíricamente demostrable. La acción entonces va a implicar manifestación de la voluntad, pero valorada de forma objetiva, un resultado y la relación de causalidad. Al presentar sus resultados vamos a ver si hay una relación de causalidad entre ese resultado dado y la manifestación de voluntad empleada por un sujeto agente. Aquí vamos a ver la imagen de Franz von Liszt. Franz von Liszt junto con Ernest Belling son los padres del esquema clásico. Ambos son alemanes y ambos van a contribuir al aporte de esta primera escuela, que, como les dije, está muy influenciada por el positivismo jurídico. Entonces, para la existencia de la acción se exige un mínimo de actividad psíquica, un mínimo de alguien que implique un movimiento que se va a considerar delito, bajo un mínimo de voluntad. Pero en la acción y en la tipicidad se debe verificar eso de forma en lo posible objetiva. Ejemplo, con el ánimo de cazar un sujeto, dispara en el bosque y como consecuencia muere un campesino. Si vamos a analizar esto y vamos a analizar la acción y si esta conducta es típica, simplemente debemos hacer una valoración objetiva en sede de tipicidad. ¿Habría acción típica con solo constatar que el sujeto hubiera querido algo con la sola inervación muscular? Es decir, con un solo movimiento muscular hay acción. Ese movimiento muscular implica algo que es verificable, algo que es observable, algo que es medible. Es decir, para ello, para medir, para verificar, para constatar, no necesitamos hacer en sede de acción y de tipicidad ningún análisis de carácter subjetivo. Simplemente es constatar como si se tratara de un experimento científico que se dio una acción, que hubo un cambio en el mundo exterior y por lo tanto, si eso llegase a pasar, vamos a considerar que la conducta es típica. En ese entendido, Belling señalaba, la acción es un fantasma sin sangre. ¿Por qué decía que era un fantasma sin sangre? Porque la constatación de que la acción penal existe, es decir, la conducta penal existe como acción, simplemente es una constatación objetiva sin ninguna valoración de carácter subjetivo. En ese sentido se emplea esta frase de que la acción es un fantasma sin sangre. Aquí señalamos, el sujeto no estaba dominado por fuerza física y no estaba inconsciente, hay acción típica. Es decir, habrá acción típica si se verifica que la acción produce un cambio en el tiempo y en el espacio y siempre y cuando el sujeto no haya sido coaccionado ni tampoco estuviera inconsciente. La tipicidad. ¿Cómo se analiza la tipicidad en el esquema clásico? Vamos a ver, parte del aspecto objetivo. La valoración de la tipicidad siempre será de forma objetiva, sin ningún tipo de valoración de carácter subjetivo. Simplemente es verificar que hubo una acción en el tiempo y en el espacio y que la misma se adecuó a un tipo penal. Es la descripción de las características externas del comportamiento. El tipo del delito no es otra cosa que una descripción objetiva. Para que el tipo exista, es suficiente que la acción se presente como típica, como la muerte de un hombre. Hay un cambio en el tiempo y en el espacio, es un resultado que se une con un nexo causal a una persona que desplegó esa acción que es verificable, por lo tanto, en ese sentido, bajo esa descripción objetiva hay tipicidad. Eso lo señala Ernest Belling. Eso que implica que el tipo o la tipicidad es descriptivo objetivo, sin valoración subjetiva como el dolo. Aquí no nos vamos a preguntar si la conducta fue dolosa, si la persona quiso cometer la conducta, si la persona previó la posibilidad de cometerla y si la previó o lo dejó librado al azar. Eso no nos lo vamos a preguntar en tipicidad. En el derecho penal actual, en el moderno, esas preguntas sí no las hacemos en sede de tipicidad. Pero aquí estamos hablando del esquema clásico del delito. Entonces, ahora, respecto al ámbito de antijuricidad, ¿cómo se comprendió la antijuricidad en el esquema clásico? También se va a comprender como una constatación objetiva entre el comportamiento en relación con el ordenamiento jurídico, es decir, la afectación del comportamiento frente al ordenamiento jurídico. Importa aquí señalar que la antijuricidad es un concepto que viene del derecho civil y fue acuñado por primera vez por Rudolf von Jhering. Rudolf von Jhering fue un civilista que habló por primera vez de la antijuricidad como aquellas conductas que implican afectación del ordenamiento jurídico. Ese concepto fue traído al derecho penal por Liszt y por Belling
y lo van a integrar al esquema clásico del delito, que hace parte actualmente del derecho penal moderno, porque el derecho penal moderno, la estructura del tipo penal sigue siendo típica, antijurídica y culpable. Lo que pasa es que los ingredientes han variado y se han ubicado han variado de los componentes a otros. Entonces, sería la falta de permiso para actuar, diría Budel o Betancourt, un tratadista colombiano, frente a la antijuricidad. En ese sentido, la antijuricidad es objetivo normativa. ¿Por qué objetivo? Porque la valoración se hace frente a la persona sin ningún tipo de sesgo subjetivo. Y normativo porque la confrontación se hace frente a la conducta respecto al ordenamiento jurídico. Recuerden ustedes que la antijuricidad es un juicio que se hace de confrontar la contrariedad que puede existir entre una conducta y el ordenamiento jurídico, o frente a si viola o no un bien jurídico tutelado. ¿Qué pasa entonces con la culpabilidad? La culpabilidad va a constituir el aspecto subjetivo. En sede de culpabilidad sí se va a hacer la valoración y sí nos vamos a preguntar si la persona quiso actuar de determinada manera, si lo hizo con dolo o si lo hizo con culpa. Aquí señalamos, el dolo y la culpa son las formas en las que se manifiesta la culpabilidad, son los grados de culpabilidad. En el ejemplo del cazador que colocamos hace un momento, vamos a hacer el siguiente planteamiento. Si quiso matar y lo hizo a conciencia, habría dolo. Recuerden que el dolo es conocimiento de los hechos más voluntad. Si quiso matar y lo hizo a conciencia, habría dolo. Si fue imprudente o negligente cuando disparó, su actuar fue culposo. Ahora, si las circunstancias eran imprevisibles, es decir, obró bajo un error, habría un caso fortuito. Pero todo este análisis sobre el dolo lo vamos a hacer siempre en la culpabilidad en el esquema clásico del derecho. Actualmente el análisis del dolo y la culpa va a estar asignado a la tipicidad, pero en el esquema clásico lo estaba en la culpabilidad. Fíjense ustedes que el esquema de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad no cambia. Lo que cambia son los ingredientes que han variado de un sitio a otro, de un esquema a otro. Vamos a tener entonces que el entender, es decir, el comprender la situación y el querer realizarla permiten en sede de culpabilidad hacer la imputabilidad, es decir, señalar si alguien es o no imputable se hará siempre en culpabilidad. Por tanto, sin imputabilidad no puede haber culpabilidad, es decir, sin determinar si la conducta fue dolosa o culposa, no podemos determinar que se efectuó bajo alguna de esas dos modalidades y por lo tanto no podríamos imputar, y como les mencioné, eso se hace en sede de culpabilidad. Aquí hago un pequeño esquema a modo de ejemplo para explicar lo que les acabo de mencionar. Acción típica y antijuricidad. Este es el aspecto objetivo. En la culpabilidad vamos a tener el aspecto subjetivo. Entonces, para que exista imputabilidad de una conducta, debe verificar su nexo psicológico, si la persona obró con dolo o con culpa. En ese entendido, la culpabilidad, el aspecto subjetivo se dará aquí, y la verificación meramente objetiva se hará en tipicidad y antijuricidad. ¿Por qué? Porque se hace como si se tratase de una ciencia exacta. En ese sentido, ya a modo de conclusión, vamos a tener que el tipo es objetivo descriptivo, la tipicidad. La antijuridicidad lo será objetivo valorativo y la culpabilidad será subjetivo descriptivo. Este esquema clásico va a sufrir varias críticas y va a ser superado y va a ser replanteado porque no alcanza a responder muchas preguntas sobre las cuales se les planteó varios cuestionamientos. ¿Cuáles son esas preguntas básicas que se le van a hacer? Son las siguientes. No explica la omisión como una constatación de la realidad empírica, sino valorativamente. Recuerden ustedes que la acción es explicada en el esquema clásico como un movimiento corporal, como un movimiento del cuerpo que implica un cambio en el tiempo y en el espacio. Pues bien, eso es frente a las acciones que implican movimiento, pero frente a la omisión. Y recuerden ustedes que las conductas penales se pueden cometer por omisión. Si yo cometo una conducta por omisión, ¿cómo explico yo que se presenta la acción si no he visto ningún movimiento por parte del cuerpo? En este caso se va a quedar corto el esquema clásico para explicar la omisión. Lo van a intentar explicar, pero para ello van a utilizar unas valoraciones y
van a entrar en contradicción porque se parte de la idea que en la tipicidad que ellos proponen y en la antijuricidad que ellos proponen, la valoración no se puede hacer, por lo menos subjetiva, en el plano de la tipicidad y la antijuricidad. Recuerden que la valoración subjetiva se hace en la culpabilidad. No explica ingredientes normativos y subjetivos que pueden aparecer en el tipo. Vamos a ver nosotros que cuando el legislador plantea un tipo penal o crea un tipo penal, va a consignar incluso de forma implícita ingredientes que pueden ser catalogados como de carácter subjetivo. Analicemos, por ejemplo, el tipo penal de homicidio. El tipo penal de homicidio señala el que matare a otro. Esa partecita, el que matare, va a implicar que debemos estudiar que quien actuó frente a ese tipo penal o quien adecua la conducta frente a ese tipo penal tiene un ingrediente subjetivo de querer o no querer matar. Si nos preguntamos si la persona quiso o no querer matar, fíjense que nos lo estamos preguntando en la tipicidad, pero eso es algo que el esquema clásico rechaza, pero es una realidad propia del lenguaje. Tercero, se critica el aspecto objetivo de la antijuricidad. Las valoraciones sobre la antijuricidad, juridicidad, sobre si se presenta o no, no puede hacerse de forma meramente comparativa, objetiva, sino que cuando se hace ese acercamiento, esa confrontación, si una conducta implicó una violación del ordenamiento jurídico o de un bien jurídico tutelado, innegablemente hay que hacer una valoración también de carácter subjetivo, algo que rechaza el esquema clásico y por lo cual fue también fuertemente criticado. Cuarto, el concepto de culpabilidad no explica fenómenos como la culpa inconsciente o sin previsión. En esto también se queda corto y estos son realidades que se presentan en la vida diaria. En ese entendido, estas críticas se le van a hacer al esquema clásico, van a provocar que se supere y sea superado, cambiado por otro esquema, que es la escuela neoclásica, y posteriormente va a surgir el finalismo, y sobre ello vamos a hablar en próximas oportunidades. Hasta aquí dejo la explicación del esquema clásico, espero que haya sido de su agrado. Esto, repito, es una aproximación sencilla, básica de este esquema. Sobre esto hay cientos de libros, sobre esto hay cientos de tesis, sobre esto se ha escrito mucho y lo que aquí se pretende es hacer una aproximación básica, comprensible, sencilla, que esté al acceso de ustedes y de cualquier persona que quiera ver este video. Y de esta forma, digamos, en resumidas cuentas, explicamos este esquema tan importante y que fue aporte y fue el génesis para la teoría del delito. Cualquier duda, cualquier inquietud, la pueden hacer en el foro, yo estaré presto a resolverla y en próximas oportunidades vamos a hablar de las otras escuelas que van a conformar lo que actualmente consideramos como la teoría del delito. Hasta aquí entonces terminamos. Espero que haya sido de su agrado y cualquier duda, reitero, en el foro. Muchas gracias, hasta luego.